los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El viernes 19 de junio, hace 18 días en este espacio, vaticinaba que en Quito en 2 o 3 semanas se llegaría a un pico, a un nuevo pico de contagios. Daniel Simancas, el director de investigaciones epidemiológicas de la UTE. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a Ecoavis y Contacto Directo. A usted por acompañarnos. ¿Ya se alcanzó ese pico esta semana o aún falta? Mira, Steffi, nosotros hicimos un modelo antes de que se cambie el semáforo amarillo. Vaticinamos que podríamos tener un pico hasta el 10 de junio, pero con un grupo poblacional que podría salir a las calles y un contacto por cada persona de al menos 25 más. Si es que se siguen relajando las medidas, tenemos que hacer otro modelo para saber hasta dónde podría alcanzar este pico. Nosotros el pico que calculamos antes del 3 de julio, que se cambió, del 3 de junio, perdón, vaticinaba que empezaba este pico el 17 y 18 de junio y que terminaría el 10 de julio con una pequeña meseta de casos, pero probablemente esto no se dé, es decir, logramos determinar este pico, pero no sabemos hasta cuándo va a alcanzar de acuerdo a los nuevos cálculos y al nuevo relajamiento de medidas y a lo que ingresó el sector público, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenían previsto incluso para los primeros días de julio, incluso en ese estudio? En este estudio, el 1 de julio había un pico importante en la capital y coincidió con nuestro modelo, es decir, el modelo utiliza datos internacionales, modelos de susceptibilidad, utiliza no solamente datos nacionales. Entonces, lamentablemente la información que brinda el Ministerio de Salud es escasa. Sin embargo, a pesar de que no se hacen pruebas de que la información es escasa, este modelo se adaptó muy bien y vemos que hasta el 10 de julio tendremos el pico máximo de acuerdo a nuestro modelo. Como te decía, hay que volver a hacer el modelo porque ha entrado un grupo de población del sector público importante y el modelo tiene que cambiar. Y ahí ven ustedes la relación directa que hay entre mayor movilidad con el contagio. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero la Federación Médica hablaba de un desbordamiento del sistema de salud en Quito, que había casos de enfermos que habían muerto en las ambulancias, que están a la espera de camas. El ministro de Salud sobre eso nos dijo lo siguiente. Y cuando yo le digo 775 camas, le hablo con la verdad. ¿Hay pacientes en espera? Por supuesto que hay pacientes en espera. Esos pacientes no esperan fuera de los hospitales. Los pacientes son acomodados y son atendidos de una manera adecuada. Volver a rojo es una tontería, es una bobería. Si tenemos todo el Ecuador, o principalmente Quito, por ejemplo, no diría yo ni siquiera en rojo y en amarillo, sino en muchos sectores completamente en verde. El control no se puede hacer de esta pandemia a nivel de los hospitales, entendámoslo. Esto se debe hacer a través de una responsabilidad individual. ¿Cómo ven ustedes esa realidad que va cambiando cada día que avanza este virus? Perdido totalmente de la realidad del señor ministro. Tienen que entrevistar a los actores que están en la primera línea, a los intensivistas. Cuando nosotros estamos en los chats de los médicos no hay camas, hay un déficit de 90 camas de hospitalización en Quito hasta el 4 de julio y de 50 camas de terapia intensiva. Parece que no se entiende la necesidad de un respirador mecánico. Un respirador mecánico se le conecta a un paciente cuando este paciente no puede respirar. ¿Cómo puede haber una lista de espera de pacientes que requieren ventilación mecánica? No pueden estar sentados en una silla recibiendo oxígeno y dice el ministro que la atención ha sido adecuada. Eso es totalmente falso, Estefanía. Las unidades de cuidado intensivo están colapsadas y es el principal indicador para que tú relajes las medidas. No es cierto. Lo que está pasando, además, es que se está adaptando el bicentenario de 20 camas a 110 camas y ya están 102 camas ocupadas en el bicentenario. Entonces, hay muchas más camas que requieren
muchos más pacientes que requieren una cama de hospitalización y cuidado intensivo. Hay que sumar las que están ya ocupadas en el Bicentenario y la lista de espera que es del Ministerio. También hay informes preliminares del IES, del hospital del IES, que hay aproximadamente 80 pacientes que requieren también hospitalización. Ahora, es decir, abrir más camas fondo, no es la solución. Y en el asunto de fondo sobre relajar las medidas, que era el tema que usted ir, las reuniones, cuando entonces es todo lo contrario. ¿Qué antecedentes tienen o están viendo que pasa con el contagio cuando la gente empieza a perderle el miedo al virus? Eso es lo que pasa, la historia natural de la enfermedad, de las pandemias, nos alerta de que la segunda ola es la más peligrosa y es justamente porque las personas se relajan, pero Stephanie, las personas se relajan por una comunicación inefectiva de las autoridades. Tú tienes que hablarle a las personas con la verdad. En este momento usted no puede enfermarse porque no hay capacidad de atención, no hay terapias intensivas. El personal de salud va 3 meses y más cansado, exhausto, hay más probabilidad de error, hay mucha gente contagiada de los médicos. Entonces, en este momento no podemos reactivar la economía de tal manera. No estamos en contra de los empresarios tienen que salir, pero los que sean efectivos para reactivar la economía, el sector camaronero, los empresarios de la construcción, el tema de las flores, de los alimentos, de exportación, ellos tienen que reactivarse, pero sacar a todas las familias, de estas familias que venden en la calle, que venden una mascarilla, que venden un poco de fruta, me parece que eso no reactiva eficientemente. Esta gente debería quedarse en casa a hacer aislamientos. Hasta cierto punto no hay cómo controlar, porque luego estamos viendo qué pasa cuando la necesidad de la gente es tener que salir a buscar el día a día, o ya estamos viendo cómo está aumentando la mendicidad también en Quito. ¿Qué está pasando en cambio con el comportamiento, ya desde su experiencia más bien, en la infección? ¿Qué han podido estudiar? Que si se podría quedar el virus 2 años, incluso se ha dicho, como ha ocurrido con otros virus, pero quizás con menos carga viral, que si va a mutar, o según como estamos viendo que evoluciona el virus en comparación con otros brotes y lo que ha ocurrido en otros países. En cuanto a tiempos, ¿qué es lo que se debería esperar a su juicio? En tiempo se debería hacer aislamientos inteligentes, es decir, lo que hizo Argentina, vio que la población o que se producían brotes en algunos barrios, en algunos sectores, y tiene que regresar la gente a aislamiento. No me parece descabellado, como dice el ministro. Son estrategias que en Holanda, por ejemplo, han demostrado ser efectivas, y es entender los determinantes sociales de la salud. La gente todavía no sabe utilizar mascarilla, no está preparada, no se le ha administrado los suplementos de equipos de protección. La gente que sale a ganarse el día a día tendría que ser acompañada por la autoridad sanitaria para poder quedarse en casa y disminuir. No estamos diciendo que no salgan, que se queden encerrados para toda la vida, pero es hasta disminuir en, por ejemplo, 3, 4 semanas la demanda que está habiendo de terapia intensiva, y que esta gente puede ser atendida porque es un derecho. Ok, en 3, 4 semanas, dice usted. ¿Usted coincide con las cifras estimadas, en cambio, en lo que está ocurriendo en Guayaquil, por ejemplo? El ministro hablaba que se estima un 60% de la población que ya se contagió. Por eso, de hecho, eso nos aleja de las cifras oficiales en cuanto al número de contagios, porque una cosa es lo que se reporta, los casos oficiales, y otros los que han tenido la enfermedad pero ni siquiera se enteraron. Si estiman un 60%, siendo un porcentaje tan alto y dada esa esperada inmunidad, ¿no se podría prever que aquí, en Guayaquil me refiero, todo pase más rápido? Bueno, las consecuencias de que pase más rápido son las vergüenzas internacionales que tenemos, porque ocupamos los primeros lugares en exceso de mortalidad, y Guayas es el sector, luego de Lombardia en Italia, que ocupa el segundo lugar de más muertes. Entonces, el indicador principal de manejo de esta pandemia, lo que va a ser juzgado a los gobiernos, es por las muertes que pudieron evitar. No creo que el 60% de Guayas esté infectado. No sabemos la metodología del estudio con lo cual se estimó este porcentaje. Acaba de salir ayer un artículo en España, que fue uno de los países más afectados del mundo y tiene tan solo el 5% de inmunidad, y es porque todavía no se ha llegado a determinar si los pacientes que se recuperan hacen realmente anticuerpos efectivos o neutralizantes de la infección. Es decir,
probablemente en España haya pacientes que se han recuperado, pero que no han generado anticuerpos y que se puedan volver a infectar. Entonces ellos están empezando ya a tener en cuenta que la segunda ola podría reinfectar a algunos pacientes. Todo está en investigación y hay que ser muy cautos. El director del Centro de Investigación de la UTE, Daniel Simancas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Estefanía, un placer. Igualmente, 7:12. Una aclaración de parte de la ministra de Gobierno, porque el pasado 3 de julio el asambleísta de Creo, Héctor Yepes, miembro de la comisión multipartidista que investigó el caso del exlegislador Daniel Mendoza de corrupción en la contratación de los hospitales de Pedernales, en Manabí, se refirió a una pregunta que le había hecho María Paula Romo, la ministra de Gobierno, cuando Romo acudió a esa comisión multipartidista. Y según Romo, ella no absolvió a Mendoza como sostuvo Yepes en Contacto Directo, y por eso solicitó aclarar lo afirmado por el legislador. Recordemos lo que señaló el asambleísta de Creo y la respuesta de la ministra. Yo le pregunté directamente a la ministra de Gobierno si considera o no que lo que ha hecho el señor Daniel Mendoza, que ya la comisión ha concluido que efectivamente fue gestión de fondos públicos y tener ingresos indebidos, era o no pues intervenir en el manejo del presupuesto del Estado. La ministra contestó que no, o sea, prácticamente lo absolvió al señor Mendoza, y curiosa coincidencia, el mismo día el señor Mendoza renuncia y cuidado, aquí lo que hay es un pacto de silencio, va una ministra y casi que lo absuelve al investigado, luego el otro renuncia como para que crean que aquí no pasa nada. No, señor asambleísta, yo le puedo asegurar que ningún legislador ha tenido injerencia sobre cómo se administra el presupuesto general del Estado. De hecho, y permítame distraer un poco la respuesta para referirme a algo. Cuando se discutía esto en la Asamblea Constituyente, precisamente estaba la relación a que en determinado momento en la legislatura, los entonces diputados podían incluso manejar partidas presupuestarias, de tal manera que esto se bloqueó en la Constitución del 98 y en la Constitución del 2008 se puso una prohibición expresa de injerencia en la gestión presupuestaria. Ese tipo de injerencia no ha existido durante este periodo de gobierno por parte de ningún asambleísta. Que un asambleísta disponga sobre algo que sucede en el Ejecutivo es algo que no ha sucedido. Cuando regresemos, estará Henry Cucalón, asambleísta PSC por Guayas. La consulta popular anunciada por el líder del PSC, Jaime Nebot. Lo conversamos, no se vaya. El líder del PSC, Jaime Nebot, al definir que no correrá por la presidencia, anunció que va a impulsar una consulta popular para fijar los lineamientos básicos del mandato presidencial. Henry Cucalón, asambleísta PSC, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi, muy buenos días, televidentes. Buenos días también. La idea es asegurar que esa consulta se pueda hacer con las elecciones presidenciales 2021. ¿Será sobre cualquier asunto, como ordena el 104 de la Constitución, o qué temas son los que esperarían tratar? Las consultas populares son oportunidades de cambio, siempre urgentes y convergentes. Nacen por y para la ciudadanía, en un ejercicio de democracia participativa y directa. En este caso, no tiene dueño, no es de partidos políticos. Es una iniciativa ciudadana que va a tener que ser recogida a través de las firmas y los procedimientos legales pertinentes. ¿Y sobre qué temáticas? Porque nosotros nos estamos sumando a esta iniciativa ciudadana de grandes colectivos, que es importante. ¿Cuáles? Los temas que les preocupan a los ciudadanos, que tienen que ver con el sector productivo, fundamentalmente, lo agropecuario, el fomento, política de Estado, ganadería, todo lo que tiene que ver con la pesca, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector hidrocarburífero y minero, su desarrollo sustentable, la seguridad social que le pertenece a los jubilados y a los afiliados y no caja chica del gobierno, procesos de descentralización y manejo de rentas de gobiernos locales y también temas que tienen que ver con la protección de la vida y la seguridad ciudadana, entre otros. Esto es importante porque el pueblo es actor y no espectador de los procesos democráticos. Le preguntaba si es sobre cualquier asunto o si incluirían una reforma constitucional también, porque lo que se ve con indignación, con los antecedentes que tenemos, es que los ecuatorianos podemos
ir a votar, se puede ofrecer, de hecho, dejar escrito en papel el oro y el moro, pero de ahí a que se cumpla es otra historia. El pronunciamiento popular de las consultas, en teoría, es de cumplimiento inmediato, obligatorio, según la Constitución, a menos que la consulta traiga una reforma constitucional, entonces ahí hay que cumplir con todo el proceso. Estando a 7 meses, eso lo han trabajado en el PSC sobre cómo podría estar definido, porque sí, bien, van a apoyar una consulta ciudadana, pero se conoce el peso político que tiene el líder del PSC y el PSC. El pronunciamiento de los ciudadanos es de obligatorio cumplimiento, no tiene intermediarios, es de aplicación directa, y eso es lo importante de la vía que se está tomando. De conformidad con el artículo 104, no es de reforma constitucional, es de reforma de carácter legal. Ningún Congreso, Asamblea, ni Presidente de la República podrá objetar. Es más, tiene que allanarse. Eso es lo importante. Reitero, esto no nace de un partido. Nosotros nos sumamos a estos colectivos que son amplios y diversos y que en esta misma semana, el día jueves, van a mostrarse, van a presentar las preguntas que nacen de preocupaciones, de inquietudes, de planteamientos ciudadanos que tienen que ver para mejorar sus condiciones de vida, que tienen que ver con su progreso, con su prosperidad. Obviamente nosotros nos sumamos a esa iniciativa. ¿Qué mejor que en una campaña electoral o en cualquier momento uno tenga debate de ideas y no confrontación de personalidades de candidatos? Y con respecto a si coincido o no con las elecciones, bueno fuera. Sin embargo, no veo a lo mejor el tiempo hacia febrero del 2021, pero les recuerdo a los televidentes que la lucha por las grandes causas no tienen plazos, tienen metas. Ahora, los tiempos son importantes porque el exalcalde decía por qué no coincidir con las elecciones, además de llevar a la gente nuevamente un proceso, nuevamente a votar. Pero hay otra consulta que la promueve el Comité por la Institucionalización Democrática. Ellos también esperarían hacerla en las próximas elecciones. Desde el PSC, los temas de esa consulta, por ejemplo, ¿la apoyan? Me refiero a eliminar el Consejo de Participación, a reforzar la Fiscalía, a que exista un Senado en la Asamblea para la designación de las autoridades. Y pregunto eso porque podrían converger esas dos consultas o son temas que no tienen nada que ver y no podrían estar ahí en las próximas elecciones ambas. Como asambleísta, pero fundamentalmente como ciudadano, el cargo más importante de una democracia, consigné mi apoyo, mi firma. Y ahora que se va a dar el debate, porque está próximo a emitirse el informe de la comisión, para darle trámite en la Asamblea a esa iniciativa ciudadana de la plataforma que presentó el doctor Pablo Dávila, por supuesto que nos vamos a apoyar y a sumar. ¿Cómo estar en contra del fortalecimiento institucional y de la autonomía de la Fiscalía General del Estado como cabeza de la cruzada contra la corrupción y contra la impunidad? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, lo he sostenido siempre, con la eliminación del Consejo de Participación que en la práctica estatizó la participación y jamás luchó contra la corrupción? Y la transformación del órgano legislativo, la Asamblea, en 2 cámaras, las cámaras bicamerales, para darle contrapeso al poder con reducción de asambleístas y con las funciones que siempre han existido. Y donde yo espero que no sea solamente un cambio de membrete, sino un cambio cultural y de responsabilidad de los actores políticos y de los ciudadanos. Claro que lo apoyo, lo apoyaré como asambleísta en el trámite, siendo consecuente que como ciudadano, que es más importante que como dignatario, firmé, suscribí y estoy de acuerdo con los planteamientos. Y hablando de las elecciones, por lo pronto, en una primera vuelta, ¿el PSC iría con candidato propio o es lo que esperan? Déjeme terminar un tema. La consulta del Comité de Institucionalización sí va a alcanzar, y esa es la meta, sí va a alcanzar con el proceso electoral de febrero del año 2021. Los tiempos, según la Constitución, sí nos dan. Con respecto a su inquietud, lo hemos reiterado desde hace algún tiempo. Nosotros tenemos tesis que defender, representamos corrientes amplias de pensamiento y esas van a tener un o una representante en la lid electoral. Nosotros vamos a tener candidato o candidata a la presidencia de la República, justamente para cumplir con esos compromisos y esas demandas ciudadanas. ¿Pero qué dice el partido sobre la posibilidad de apoyar a un candidato presidencial que no sea propio, como Otto Sonnenholzer, por ejemplo? El mismo partido, en un comunicado oficial, después de habernos reunido todos sus integrantes, líderes encabezados por Jaime Nebot, alcaldes, prefectos, asambleístas, señaló un camino donde hay
varias precandidaturas presidenciales, incluidas las mías, que nacen del seno de nuestra organización política, como la apertura necesaria, porque no somos sectarios, para que un candidato o candidata independiente, pero que también tenga que ver con nuestros conceptos, con nuestros ideales, con esta plataforma de lucha, inclusive con esta sumatoria de esfuerzos, con iniciativas ciudadanas para transformar inmediatamente el Ecuador, pueda participar. Lo importante es que se pueda escoger al mejor o a la mejor representación y candidata para que lleve esa bandera de cambio hacia la prosperidad en el año 2021. ¿Ya hay consensos, por ejemplo, con un posible apoyo para el actual vicepresidente? Estamos en un proceso de democracia interna interesante, válido, positivo, inédito en algunos casos, donde hay valiosísimas personas, alejo mi nombre, en la papeleta interna y también la posibilidad de que haya un independiente. Pero ese independiente tiene que estar en la línea de pensamiento y acción que nosotros hemos demostrado, hemos comprobado y hemos cumplido. Suelen no querer adelantarse con la posición del partido, pero pregunto la suya. En el caso de una segunda vuelta, por ejemplo, si llegara a ser un Guillermo Lasso y un candidato de Rafael Correa, ¿a quién apoyaría el PSC? Yo no puedo basarme en especulaciones. El momento de actuar es ahora y nosotros legítimamente estamos luchando por la posibilidad y la oportunidad de ser parte de ese proceso de cambio. Es una enorme responsabilidad, aparte honor, y yo quiero ser parte de ese proceso. No puedo entrar en especulaciones de terceros. Hablo por lo que nosotros somos, por lo que yo represento y por lo que yo quiero hacer. Es el asambleísta por el PSC, Henry Bucalón, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Concluimos así esta emisión. Como siempre a ustedes, gracias, su confianza y su sintonía. Quédese con nosotros y empieza ahora Televistazo en la Comunidad.